Lorenzo Santillán era un hombre cuya vida parecía perfecta desde afuera. Era un empresario exitoso, líder de un imperio industrial, con una rutina perfectamente estructurada y un futuro aparentemente sólido. Sin embargo, detrás de esa fachada impecable se ocultaba un hombre atrapado en la soledad y el vacío emocional. Su vida había sido moldeada por su padre, Marcelo, un hombre autoritario que veía los sentimientos como un estorbo para el éxito, empujándolo a reprimir cualquier emoción o distracción. La verdadera causa de ese vacío llevaba un nombre, Serena. Ella había sido el gran amor de su vida, la luz que iluminaba su mundo, hasta que un trágico accidente automovilístico la arrebató de su lado junto con el bebé que esperaban. La pérdida de Serena había marcado a Lorenzo profundamente, dejándolo en una especie de limbo emocional que nunca había logrado superar. Una tarde cualquiera, mientras paseaba por una plaza tras una reunión de negocios, Lorenzo tuvo un encuentro que cambiaría su vida para siempre. En un puesto humilde de flores, una mujer llamó su atención. Cuando sus ojos se encontraron, Lorenzo sintió como si el tiempo se detuviera. Ella era idéntica a Serena, el amor de su vida perdido hacía 2 décadas. La mezcla de incredulidad y esperanza lo dejó paralizado, incapaz de procesar cómo algo así era posible. ¿Era ella, realmente Serena? ¿O solo una coincidencia inexplicable? Con el corazón latiendo con fuerza por primera vez en años, Lorenzo se acercó a la mujer, decidido a descubrir la verdad detrás de su aparición. Este encuentro no solo desenterraría recuerdos dolorosos, sino que también lo llevaría a enfrentarse con secretos enterrados, traiciones inimaginables y una búsqueda desesperada por recuperar aquello que pensaba perdido para siempre. Aquella tarde parecía una más en la vida metódica de Lorenzo Santillán. Tras terminar una reunión de negocios, decidió caminar por una plaza cercana, algo inusual en su rutina estrictamente calculada. El bullicio de los niños jugando, las risas de las parejas y la calma del lugar lo atrajeron, dándole un respiro momentáneo de su vida mecánica y solitaria. Sentado en una banca, dejó que los sonidos a su alrededor lo envolvieran, aunque su mente seguía atrapada en recuerdos del pasado. Fue entonces cuando la vio. A pocos metros de distancia, una mujer vendía flores desde un humilde puesto. Al principio, su figura llamó su atención por casualidad, pero cuando sus miradas se cruzaron, Lorenzo sintió que el aire le faltaba. Su cabello oscuro, sus ojos cálidos y esa sonrisa delicada eran idénticos a los de Serena, el amor de su juventud, la mujer que había creído muerta hacía más de 20 años. El impacto fue tan fuerte que no pudo moverse de inmediato. Su corazón, que llevaba años latiendo en un compás mecánico, ahora palpitaba con fuerza. Todo en ella era tan familiar que la idea de una coincidencia parecía imposible. ¿Podía ser posible que Serena estuviera allí, viva, frente a él? Lorenzo se levantó de la banca con pasos inseguros, sintiendo que el tiempo se ralentizaba mientras se acercaba a la mujer. Cada paso lo acercaba a una realidad que su mente no lograba procesar. Cuando finalmente estuvo a unos pasos de ella, su voz tembló al saludar. «Buenas tardes». La mujer levantó la mirada y le sonrió con amabilidad, pero no mostró ningún signo de reconocimiento. «Buenas tardes, señor. ¿Qué flor le gustaría llevar?». La voz de la mujer, suave y calmada, resonó en lo más profundo de Lorenzo. Era la misma voz que había guardado en su memoria durante décadas. Sin embargo, el vacío en su mirada lo descolocó. Ella lo trataba como a un cliente cualquiera, como si nunca antes lo hubiera visto. Desconcertado, Lorenzo compró un ramo de rosas, ocultando el torbellino de emociones que lo invadía. Mientras se alejaba con el ramo en la mano, no podía apartar la vista de ella. Cada gesto y movimiento confirmaban lo que su corazón ya sabía: esa mujer era Serena. Pero, si realmente era ella, ¿por qué no lo reconocía? ¿Qué había sucedido en esos años? Esa noche, Lorenzo no pudo dormir. La imagen de la mujer lo perseguía como un fantasma.
Había algo en su interior que le decía que ella era su Serena, viva, pero atrapada en un mundo desconocido para él. La incertidumbre era insoportable, y Lorenzo supo que debía buscar respuestas, aunque eso significara enfrentarse a los recuerdos que durante tanto tiempo había intentado enterrar. Después del impactante encuentro, Lorenzo no pudo apartar a la mujer de su mente. Decidido a descubrir la verdad, contactó a Ricardo, un investigador privado en quien confiaba plenamente. Le explicó la situación con una emoción que apenas podía controlar. Necesito saber quién es, de dónde viene, todo lo que puedas averiguar sobre ella. Esto es importante. Ricardo, acostumbrado a la seriedad fría de Lorenzo, notó el tono distinto en su voz, pero aceptó el encargo sin hacer preguntas innecesarias. Mientras Ricardo comenzaba su investigación, Lorenzo no pudo resistir el impulso de regresar a la plaza en los días siguientes. Cada vez que veía a la mujer, encontraba excusas para comprar flores y hablar con ella. Poco a poco, logró que se sintiera cómoda con su presencia. Al preguntarle su nombre, ella respondió con sencillez. Me llamo Gabriela. El nombre resonó como algo extraño en los oídos de Lorenzo, pero no alteró su sospecha. Gabriela tenía una dulzura y calidez que le recordaban demasiado a Serena, aunque también llevaba consigo una tristeza inexplicable. En una de sus conversaciones, él se atrevió a preguntar: ¿por qué vendes flores? Gabriela miró los pétalos en sus manos con una expresión melancólica antes de responder. No sé exactamente. Solo siento que me dan paz. Es como si me conectaran con algo importante, algo que no puedo recordar. Tal vez suene extraño, pero a veces siento que he perdido algo, aunque no sé qué es. Las palabras de Gabriela dejaron a Lorenzo profundamente conmovido. Cada día estaba más convencido de que esta mujer no solo se parecía a Serena, sino que podía ser ella. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿por qué no lo recordaba? Ricardo pronto regresó con información inquietante. Gabriela no tenía registros oficiales anteriores a 15 años. Ningún acta de nacimiento, ninguna identificación, como si hubiera surgido de la nada. Sin embargo, en los registros médicos recientes, había menciones de un diagnóstico de amnesia disociativa. Según Ricardo, esto indicaba que Gabriela había perdido partes importantes de su memoria debido a un evento traumático. Lorenzo intentó procesar lo que significaba. Si Gabriela era realmente Serena, la amnesia explicaría por qué no lo reconocía ni recordaba su vida pasada. Pero la falta de antecedentes y su vida actual, tan alejada de lo que conocía de Serena, le planteaban un abismo de preguntas sin respuestas. ¿Cómo había sobrevivido al accidente? ¿Quién la había dejado en esa situación? Mientras tanto, Gabriela comenzó a tener destellos de memoria. Sueños confusos en los que veía una carretera, una tormenta, un impacto. A veces, escuchaba el llanto de un bebé. Estos fragmentos la desconcertaban, pero no tenía con quien hablar sobre ellos. Las flores seguían siendo su único refugio, mientras su mente luchaba por encontrar sentido a esos recuerdos borrosos. Lorenzo sabía que no podía detenerse. Las coincidencias eran demasiado grandes, y aunque Gabriela lo trataba como a cualquier cliente más, él sentía una conexión profunda con ella. Ahora, estaba decidido a descubrir no solo si ella era Serena, sino también la verdad detrás de lo que le había sucedido. La búsqueda de respuestas apenas comenzaba, y Lorenzo no iba a detenerse hasta descubrir todo lo que se escondía tras el misterio de Gabriela. Lorenzo no podía contener la creciente sospecha de que el accidente que le arrebató a Serena y a su hijo no había sido un simple acto del destino. Mientras seguía investigando, los fragmentos de información que reunía apuntaban hacia algo mucho más oscuro. Con cada pieza que descubría, la figura de su padre, Marcelo, parecía estar en el centro de todo. El informe del accidente, que Lorenzo nunca había revisado con detenimiento, contenía detalles inquietantes.
Según el documento, Serena había sobrevivido al impacto inicial y fue trasladada al hospital en estado crítico. Sin embargo, algo no cuadraba. El informe policial mencionaba un traslado de emergencia, pero el hospital registrado no tenía más detalles de su ingreso. Esto, combinado con los descubrimientos de Ricardo, señalaba que alguien había intervenido deliberadamente para encubrir los hechos. Decidido a enfrentar a su padre, Lorenzo irrumpió en el despacho de Marcelo una noche, llevando consigo los informes y documentos que había recopilado. Marcelo lo recibió con su habitual frialdad, molesto por la interrupción. ¿Qué significa esto, Lorenzo?, preguntó con desdén, viendo los papeles que Lorenzo arrojó sobre su escritorio. Quiero que me expliques esto, dijo Lorenzo, su voz temblando de ira mientras señalaba los documentos. Explícame por qué Serena fue llevada al hospital con vida, por qué me hiciste creer que estaba muerta, y qué hiciste con mi hijo. Por un momento, Marcelo guardó silencio, observando a su hijo con una mirada calculadora. Luego, suspiró con la actitud de quien considera la situación una molestia menor. Así que finalmente lo descubres, dijo, inclinándose hacia atrás en su silla. No pensé que llegarías tan lejos, Lorenzo. Pero ya que insistes, te diré la verdad. Las siguientes palabras de Marcelo cayeron como un golpe brutal en el pecho de Lorenzo. Sí, planeé el accidente de Serena, confesó Marcelo con una frialdad escalofriante. Esa mujer era un problema. Una distracción que te alejaba de lo que realmente importa, los negocios familiares. No podía permitir que desperdiciaras tu vida con alguien que no entendía nuestro mundo. Así que tomé medidas drásticas. Lorenzo sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Incrédulo, lo miró fijamente. ¿Medidas drásticas?, dijo, con la voz quebrada por la ira. Intentaste matarla. Intentaste matar a la mujer que amaba. Marcelo negó con la cabeza, como si Lorenzo no entendiera lo que realmente estaba diciendo. No fue así. No planeé que muriera, pero sí necesitaba que desapareciera de tu vida. Fue un riesgo calculado. Y cuando descubrí que había sobrevivido, tomé medidas para asegurarme de que no volviera a cruzarse en tu camino. Lorenzo sintió que la rabia lo consumía, pero las palabras de Marcelo no habían terminado. Con frialdad, agregó. En cuanto al niño, sí, sobrevivió. Lo di en adopción. Ese bebé no tenía lugar en tu vida, Lorenzo. Era un obstáculo, igual que su madre. Lorenzo apretó los puños con tanta fuerza que le dolían. Se abalanzó sobre Marcelo, sujetándolo por la camisa. Eres un monstruo, gritó, su voz cargada de dolor y furia. Me quitaste a mi esposa, a mi hijo, y me hiciste vivir en una mentira durante más de 20 años. Marcelo, aunque intimidado por la reacción de su hijo, mantuvo su tono frío. Hice lo que era necesario para protegerte, aunque nunca lo entiendas. Lorenzo lo soltó bruscamente, retrocediendo mientras lo miraba con un desprecio que nunca había sentido antes. No tienes idea del daño que has causado, dijo, su voz temblando por la emoción. Pero te aseguro que voy a encontrar a mi hijo y a Serena. Y cuando lo haga, nunca volverás a saber de mí. Con esas palabras, Lorenzo salió del despacho, dejando a Marcelo solo en su trono de manipulación. Afuera, respiró profundamente, tratando de calmar el torbellino de emociones que lo invadía. Ahora tenía una misión clara, reconstruir la vida que Marcelo le había arrebatado y devolverle a Serena y a su hijo la familia que siempre debieron tener. Con la confesión de Marcelo aún resonando en su mente, Lorenzo se embarcó en una búsqueda desesperada para encontrar a su hijo. Sabía que habían pasado más de 2 décadas y que rastrear una adopción realizada en secreto sería una tarea monumental, pero no podía rendirse. La vida que le habían arrebatado a él y a Serena dependía de esa búsqueda. Su primera llamada fue a Ricardo, su confiable investigador privado.
Lorenzo le explicó todo lo que Marcelo había confesado, incluido el dato crucial de que el bebé había sido dado en adopción poco después del accidente. Esto no será fácil, Lorenzo, advirtió Ricardo. Las adopciones suelen ser confidenciales, y si Marcelo utilizó contactos para ocultar la identidad del niño, tendremos que buscar en los archivos más oscuros. A pesar de las dificultades, Ricardo se puso en marcha. Comenzó rastreando registros de adopciones realizadas en las fechas coincidentes con el nacimiento del bebé. Mientras tanto, Lorenzo compartió la noticia con Serena, o Gabriela, como todavía era conocida. El impacto fue profundo. Aunque seguía luchando con su memoria fragmentada, algo en su interior le decía que su hijo estaba vivo. Siempre sentí que me habían arrancado algo, confesó Serena, con lágrimas en los ojos. Ahora sé que era él. No importa cuánto tiempo haya pasado, debemos encontrarlo. Con la ayuda de Juana, una trabajadora social con acceso a archivos antiguos, Ricardo logró identificar un registro prometedor, un bebé nacido en las fechas del accidente, entregado a un orfanato que ya no existía. Afortunadamente, el expediente incluía información sobre una adopción rápida realizada por una pareja sin hijos. Con estos datos, Lorenzo y Serena lograron localizar a Esteban y Rosa, los padres adoptivos de la niña. Cuando Lorenzo y Serena se reunieron con la pareja, fueron recibidos con calidez. Esteban y Rosa, aunque inicialmente sorprendidos por la situación, escucharon atentamente la historia. Siempre supimos que Paz era especial, dijo Rosa, con una sonrisa nostálgica. La adoptamos con amor y dedicación, pero nunca supimos nada de sus padres biológicos. Solo nos dijeron que no podían cuidarla. Lorenzo y Serena sintieron una mezcla de gratitud y angustia. Rosa y Esteban habían cuidado de su hija con amor y ahora tenían la difícil tarea de explicar la verdad. No queremos arrebatárselos, dijo Serena, con voz temblorosa. Solo queremos conocerla y explicarle lo que sucedió, si ella está dispuesta. Esteban asintió, tomando la mano de su esposa. Paz tiene derecho a saber de dónde viene. Hablaremos con ella y dejaremos que decida. El día del encuentro finalmente llegó. Paz, una joven de 20 años, entró a la sala con una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Su cabello oscuro y sus ojos cálidos hicieron que Lorenzo y Serena sintieran un nudo en el corazón. Ella era, sin duda, su hija. Hola, dijo Paz, rompiendo el silencio. Me dijeron que ustedes son mis padres biológicos. Serena, con lágrimas en los ojos, se levantó lentamente. Sí, soy tu madre. Y él es tu padre, Lorenzo. Paz los miró fijamente, como intentando descifrar lo que sentía. Finalmente, una lágrima rodó por su mejilla. Siempre sentí que faltaba algo en mi vida, dijo con voz baja. Creo que ahora entiendo qué era. Serena no pudo contenerse más. Se acercó a Paz y la abrazó con fuerza, mientras Paz correspondía al gesto. Lorenzo, con los ojos llenos de lágrimas, se unió al abrazo, sintiendo que por primera vez en décadas su familia estaba completa. La búsqueda de su hijo había llegado a su fin, pero el comienzo de una nueva vida como familia apenas estaba empezando. Paz, con el corazón abierto, decidió mantener un vínculo cercano con sus padres biológicos, mientras seguía considerando a Rosa y Esteban como una parte fundamental de su vida. Lorenzo y Serena, ahora juntos de nuevo, sabían que el futuro les ofrecía una oportunidad única para sanar, reconstruir y, finalmente, encontrar la felicidad que tanto les había sido negada. El reencuentro con Paz marcó un nuevo comienzo en la vida de Lorenzo y Serena. Después de décadas de separación, la familia que ambos habían creído perdida comenzó a reconstruirse. Sin embargo, la conexión no sucedió de inmediato, el proceso requirió paciencia, tiempo y la voluntad de sanar heridas profundas.
Paz, aunque llena de curiosidad y emoción por descubrir a sus padres biológicos, dejó claro desde el principio que sus padres adoptivos, Esteban y Rosa, seguirían siendo una parte importante de su vida. Lorenzo y Serena lo entendieron perfectamente. No había resentimientos, solo gratitud hacia la pareja que había cuidado y amado a su hija durante tantos años. La familia comenzó a encontrarse regularmente. Cada visita, cada conversación y cada momento compartido ayudaron a fortalecer el vínculo que Lorenzo y Serena tenían con Paz. Poco a poco, la joven abrió su corazón, interesándose por su historia y la vida que habrían tenido juntos si el destino no los hubiera separado. Serena, todavía luchando con fragmentos de su memoria, encontró en estos momentos un ancla emocional que le daba fuerza para continuar su camino de sanación. Por su parte, Serena decidió retomar una pasión que había quedado en el olvido, la pintura. En la casa de Lorenzo, transformó una habitación en un estudio lleno de luz, donde pasó horas creando. Sus obras, llenas de color y emoción, reflejaban su viaje interior, la pérdida, el dolor y, finalmente, la esperanza de un nuevo comienzo. Lorenzo solía quedarse en la puerta, observándola trabajar, maravillado por la vida que había regresado a ella. Un día, mientras Serena pintaba, Lorenzo se acercó y le preguntó con una sonrisa: ¿Qué estás haciendo? Ella lo miró con ternura y respondió: Estoy pintando nuestro futuro. Tú, Paz y yo, juntos, como una familia. Lorenzo tomó su mano, sintiendo una conexión profunda que trascendía las palabras. No importa cuánto tiempo nos haya tomado llegar aquí. Lo importante es que ahora estamos juntos. Mientras Serena continuaba reconstruyendo su identidad, Lorenzo tomó una decisión que había postergado por demasiado tiempo: romper definitivamente con Marcelo. Tras confrontarlo por última vez, dejó claro que no habría reconciliación. La vida bajo el control de su padre había terminado. Ahora, Lorenzo era libre de construir la vida que realmente quería, lejos de la sombra de mentiras y manipulación que Marcelo había impuesto durante tanto tiempo. Paz, por su parte, comenzó a compartir momentos importantes de su vida con sus padres biológicos. Desde paseos por el parque hasta largas conversaciones sobre su infancia, cada instante les permitió recuperar el tiempo perdido. Incluso compartió sus planes de futuro, algo que llenó de orgullo a Lorenzo y Serena. La relación con Esteban y Rosa también continuó siendo sólida, demostrando que el amor puede coexistir en múltiples formas. Con el tiempo, Serena decidió organizar su primera exposición de arte en años, mostrando las obras que había creado desde su regreso. Cada cuadro narraba una parte de su historia: la pérdida, el renacimiento y la reconexión con su familia. La exposición fue un éxito, pero para Serena, lo más importante fue ver a Lorenzo y Paz entre los asistentes, apoyándola incondicionalmente. Un día, durante una cena tranquila en casa, Serena tomó la mano de Lorenzo y lo miró con una mezcla de gratitud y amor. Gracias por no rendirte conmigo, Lorenzo. Por buscarme, por luchar, por devolverme todo lo que pensaba que había perdido. Lorenzo acarició su rostro con ternura y respondió: Nunca podría rendirme contigo, Serena. Eres mi vida, y ahora nuestra vida juntos apenas comienza. El camino no había sido fácil, pero Lorenzo, Serena y Paz encontraron en su unión una fuente de fortaleza y esperanza. Su historia, marcada por traiciones, pérdidas y separación, se convirtió en un testimonio del poder del amor y la resiliencia. A pesar de las heridas del pasado, lograron sanar y construir un futuro lleno de luz, demostrando que siempre hay espacio para el renacimiento y las segundas oportunidades. La historia de Lorenzo, Serena y Paz es un testimonio poderoso del amor, la perseverancia y la capacidad de sanar incluso las heridas más profundas. Tras décadas de pérdidas, traiciones y secretos ocultos, lograron reencontrarse y reconstruir la familia que les fue arrebatada.
Enfrentaron obstáculos inimaginables, pero su amor y determinación fueron más fuertes que el dolor del pasado. Lorenzo, atrapado durante años en la frialdad y el control de su padre, descubrió que la verdadera riqueza no se mide en posesiones ni en éxito profesional, sino en las conexiones profundas con quienes amamos. Serena, marcada por el vacío de su memoria y las cicatrices de un pasado fragmentado, encontró en su hija y en Lorenzo la fuerza para recuperar su identidad y abrazar un futuro lleno de esperanza. Paz, la hija que creyeron perdida, unió las piezas rotas de una familia y aportó una nueva luz a sus vidas. La reconciliación no solo se dio entre ellos, sino también con ellos mismos. Cada uno tuvo que enfrentar sus propios miedos, dolor y dudas, demostrando que el amor es capaz de transformar incluso los momentos más oscuros en oportunidades de crecimiento y redención. El mensaje final de esta historia es claro: aunque la vida puede ser cruel y llena de desafíos, siempre hay espacio para el renacimiento. Las segundas oportunidades son posibles si se enfrentan con valentía y amor. Cuando permitimos que el amor guíe nuestro camino, podemos superar cualquier adversidad, sanar las heridas del pasado y construir un futuro lleno de esperanza y luz. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta emocionante historia. Que sirva como recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, el amor siempre encuentra una manera de prevalecer.